esta es una de las monedas más usadas y recordadas en la década de los 80s e inicios de los 90s. Y si tú te acuerdas de ella o tienes alguna aún guardada, considero muy importante que hoy mismo sepas en cuánto se vende actualmente y también sus detalles, historia y un descubrimiento impactante que se llevó a cabo en Teotihuacán, al cual está ligada esta moneda. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Estoy casi seguro que la recuerdas. Esta moneda a muchos nos tocó usarla de niños o jóvenes. Primero que nada, por su baja denominación. Y segundo, porque su diseño es muy peculiar. Sin embargo, hay cosas que no sabíamos de ella hasta el día de hoy. Mira qué bonito ejemplar de 5 pesos tenemos hoy aquí. De niño la usé intensamente. Recuerdo llevarla tanto a la escuela como a encargos cotidianos de la casa. Y hoy que la reviso me doy cuenta el por qué, ya que como pueden ver y antes de entrar al motivo principal, esta moneda tiene una forma o silueta muy especial, ya que aunque es circular, en palabras del propio Banco de México, posee un marco liso de forma interna heptasectorial y gráfila paralela en forma de greca, o lo que es lo mismo, la parte interna tiene una forma de un heptágono, y esa silueta desde niño se me quedó grabada en la memoria. Y ahora que la podemos ver en macro, podemos ver que la gráfila es sencillamente espléndida, en forma de greca, como de ganchitos, recordándonos algunos de los adornos que hemos visto en edificios de zonas arqueológicas. En lo personal, este marco la hace muy especial y de fácil recuerdo. El motivo principal es el dios Quetzalcóatl, en su forma de serpiente emplumada, recordando que Quetzali significa pluma hermosa y Cóatl es serpiente, y por eso podemos ver en la moneda una hermosa cabeza de serpiente con varias plumas circundándole el cuello. Es un grabado muy fiel de esas cabezas de serpiente que aparecen en muchas edificaciones de nuestros antepasados. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, y hay una edificación llamada el Templo de la Serpiente Emplumada, que data de hace más de 2000 años, y aún hoy podemos verla en pie, y con muchas de esas cabezas de serpiente emplumada, las cuales fueron inspiración para hacer el grabado de esta bonita moneda, donde podemos ver todos esos detalles, desde los dientes y colmillos, así como esos ojos hermosos en forma de espiral, y hasta llegar a ese cuello de plumas. Esto es algo sumamente hermoso, y ya solo por eso, esta moneda es todo un tesoro para quien colecciona no solo monedas, sino trozos de historia. Algo que no sabíamos y descubrimos recientemente es que bajo el Templo de la Serpiente Emplumada hay un pasaje que lleva a un túnel subterráneo, en donde los arqueólogos recientemente descubrieron una representación fabulosa del inframundo. El techo de esa caverna, incrustado con muchos trozos de pirita que en la oscuridad pareciera que fueran estrellas. Y al final de ese túnel, 2 figuras viendo ese firmamento. Recomiendo mucho ver un video que les dejaré en la descripción, porque es algo fabuloso y está justamente abajo del Templo de la Serpiente Emplumada, por lo cual, haciendo referencia a la moneda, está totalmente ligado a esta representación. Y yo considero que este es otro de los puntos por el cual esta moneda se hace aún más especial. Abajo a la izquierda podemos ver la palabra Quetzalcóatl en mayúsculas, recordando que es una de las más preponderantes representaciones de la cultura mexica, a veces considerada la principal divinidad del panteón mexica, y a quien se le asocia con la vida, la luz, el color blanco, la fertilidad, la civilización y el conocimiento.
también llamado Señor de los Vientos y regidor del Cihuatlampa, así como el tercer Tezcatlipoca. También era asociado al planeta Venus como estrella matutina y por ello se le denomina el doble precioso, al considerársele hermano de Tezcatlipoca, la estrella vespertina. A la izquierda podemos ver la denominación de 5 pesos en una tipografía que hoy calificaríamos como retro y muy especial, y el símbolo de pesos un poco más abajo. La ceca de la casa de moneda está arriba, también siguiendo esta inusual tipografía, que me ha llamado bastante la atención. Y finalmente, en el exergo, la fecha de 1981. Y ya revisando el atlas numismático de la aplicación oficial de Numismat, nos damos cuenta que esta moneda mexicana se acuñó desde 1980 hasta 1985 y tiene un código de catálogo KM485. Mide 27 milímetros de diámetro y pesa 10.2 gramos. Es monometálica y de forma circular, como ya vimos. Se acuñaron casi 400 millones y son hechas de cuproníquel, y siendo tan abundantes y en un material de no tanta nobleza, se pueden encontrar muy fácilmente en internet en costos muy modestos de alrededor de 10 o 20 pesos, aunque ya es un clásico que en Mercado Libre podrás verla anunciada en decenas de miles de pesos, supongo que a modo de un perenne Día de los Inocentes. Lo que sí debo decirles es que la Casa de Moneda sí hizo una acuñación especial de estas monedas en 1982, en acabado espejo, y esas sí son más caras, pero muy difíciles de encontrar y con precios que quizá superan los 500 y hasta 1000 pesos por cada una. El canto de esta moneda también tiene algo muy especial, ya que al inclinarla podemos ver que se trata de un canto parlante donde podemos leer la frase Independencia y Libertad, y esto ya es prácticamente como para cerrar con broche de oro, pues como hemos visto, la moneda tiene de todo. Y ya para rematar, el anverso nos muestra el escudo de armas nacional usado por toda la familia de monedas AA. Es una moneda sumamente completa, tiene de todo, belleza, historia, simbología, y es por todo esto que es una de las piezas imperdibles para quien empieza en la numismática, así como para los completistas que ya tienen experiencia en esta área. Para terminar, solo mencionar que la numismática mexicana tiene muchísimas piezas con motivos prehispánicos y que podrías coleccionar de forma temática, tanto billetes como monedas, y que harían el deleite de cualquier coleccionista. Agradezco a los que llegaron hasta este punto del video y también mando un agradecimiento especial a los miembros del canal y que pertenecen a este club Numismat, quienes me ayudan con su apoyo moral a seguir adelante. A todos en general, espero verlos muy pronto en un nuevo video y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes más allá de su valor monetario, tomando en cuenta su arte, su historia y su cultura. Esto es Numismat.